Buenas noches. En esta oportunidad, siendo el día martes 9 de marzo del 2021, nos encontramos reunidos nuevamente en nuestra clase de Derecho Notarial 3 para desarrollar el tema correspondiente al día de hoy, siendo este el patrimonio familiar. El patrimonio familiar está regulado por el Código Civil del artículo 352 al 368. Estos artículos sería muy importante darles lectura para hacerles recordatorio de su curso de Derecho Civil. La definición es una institución jurídico-social por medio de la cual el Estado protege a los miembros de una familia. Por eso se le llama patrimonio familiar. Se destina exclusivamente para proteger los bienes en beneficio de la familia, del hogar y del sostenimiento de la misma. Por eso tiene por título patrimonio familiar. Es decir, que para poder constituirlo vamos a tener un bien inmueble, podría ser el primer ejemplo. Un bien inmueble podría ser una casa de habitación en este caso. Puede ser un predio o parcelas cultivables. Esto se refiere a todos los terrenos en los cuales podemos nosotros llevar a cabo una siembra, un cultivo, algo que nos traiga beneficio a lo económico dentro del núcleo familiar. También se puede hacer sobre un establecimiento industrial, por ejemplo, una bodega, un local comercial, que a la hora de darlo en arrendamiento, pues constituya un modo de explotar ese bien que traiga beneficios económicos a la familia, el cual no va a poder exceder de 100,000 quetzales como máximo. Es decir, tiene un tope, el patrimonio familiar no puede exceder del valor de 100,000 quetzales. Es decir, si se va a constituir sobre una propiedad, un bien inmueble, ese bien inmueble no tiene que tener registrado más del valor real de 100,000 quetzales, porque esta es una institución jurídico-social en beneficio de las familias que no tienen recursos económicos suficientes para poder ser protegidas. Entonces, la protección que se le va a dar a este tipo de familias es que ese bien no se va a poder vender ni se va a poder trasladar en compraventa a otras personas, ya que va a formar parte de lo que es el patrimonio de esa familia y va a constituir la base económica de la misma. La protección, si fuera sobre un bien inmueble, va a consistir en que ese bien jamás le va a hacer falta a esa familia. Por ejemplo, una casa de habitación. Se va a proteger al núcleo familiar, es decir, cónyuges, parejas, unidas de hecho o casadas, y a su grupo, a su núcleo familiar, que en este caso serían sus hijos, ¿verdad? Hijos que en el momento de constituir el patrimonio tendrían que ser menores de edad. Entonces, los bienes sobre los cuales se va a poder constituir el patrimonio familiar los hemos enumerado de la siguiente forma. Van a poder ser una casa de habitación, va a poder ser un local comercial o industrial, va a poder ser una parcela o un terreno que se pueda cultivar. En este sentido, en este orden de ideas, vamos a poder partir para poder, como notarios, poder ser los que se constituyen el patrimonio familiar por medio de un proceso de los correspondientes a los de la jurisdicción voluntaria. Este proceso también se puede realizar en la vía judicial, como todos los trámites de jurisdicción voluntaria. Vamos a enumerar quiénes pueden ser los fundadores, en este caso, para realizar el patrimonio familiar.
Entre los fundadores van a estar los padres de los hijos menores de edad, cónyuges casados o unidos de hecho en forma legal, el padre sobre los bienes propios, madre sobre bienes propios y padres conjuntamente sobre bienes propios. La madre igualmente, separada, si no tuviere cónyuge varón, va a poder tener bienes propios y constituir patrimonio familiar para sus hijos, ¿verdad? El marido y la mujer sobre bienes comunes del matrimonio. Por un tercero a título de donación o legado, es decir, en un testamento, se puede dejar a título de legado la constitución de patrimonio familiar sobre un bien que es heredado y a título de donación, pues una persona va a poder donar un bien con la limitante de constituir patrimonio familiar, favoreciendo al núcleo familiar de la persona en quien lo instituye. Y solo puede fundarse un patrimonio para cada familia. Es decir, tiene un máximo de 100,000 quetzales de valor y solo se puede constituir uno para una familia en particular. El tiempo de duración, como les he venido explicando, así como tiene un tope del monto máximo de los bienes, también tiene un tope en relación al tiempo de duración. El tiempo de duración puede ser cualquier tiempo que se instituya, siempre y cuando no sea menor de 10 años. El tiempo en que se instituya va a ser cuando el menor de los miembros ya sea mayor de edad. Regularmente los patrimonios familiares se constituyen para 25 años, no pudiendo ser menor de 10. Se pueden instituir según partiendo de la edad del niño menor que constituya ese núcleo familiar, calculando que es ese niño menor, al tiempo de que se venza lo que es el patrimonio familiar, va a contar con la mayoría de edad, que en Guatemala sería 18 años, ¿verdad? En relación al tiempo máximo de duración sobre los bienes, pues esto es lo relativo. En relación al monto, al monto van a ser 100,000 quetzales de precio. Precio real sobre el inmueble, precio real sobre el terreno cultivable, precio real sobre el local comercial o algún local industrial. Obligación de los beneficiarios del patrimonio, habitar la casa, no la pueden dar en renta, no la pueden tener explotándola en beneficio propio, sino tiene que estar en relación al ser el bastión económico de cada familia. A menos que la autorización para la disposición de ese bien fuera con una orden judicial. Ahí hay una excepción. Es una de las características, ¿verdad? Habitar la casa o explotar personalmente el predio agrícola, industria o negocio establecido, únicamente se daría la excepción con una autorización judicial. La administración de esa constitución de patrimonio familiar va a ser por la persona que lo instituya o el representante legal de esa familia. Ese va a ser el administrador de ese patrimonio familiar. La finalización del patrimonio familiar se va a poder establecer cuando el hijo menor al cual se le encuentra fijado el beneficio cumpla la mayoría de edad y se va a poder demostrar con los certificados de nacimiento y los asientos de documento personal de identificación donde se va a constar que los hijos del núcleo familiar ya no son menores y que ellos presentan su documentación y firman para que se disuelva ese patrimonio familiar. Sobre los bienes inmuebles, el patrimonio familiar se inscribe en el Registro General de la Propiedad y por lo tanto, cuando se termina ese periodo de la institución, se tiene que solicitar al mismo registro la finalización del mismo con la documentación necesaria que justifique el hecho de que los hijos que eran menores cuando se constituyó el patrimonio
A esa fecha ya cuentan con la mayoría de edad. Entonces, cuando la causa justificada y sin autorización judicial la familia deje de habitar la casa o de cultivar la parcela, esta es la excepción de la que habíamos hablado, cuando hay orden de un juez donde ellos puedan desocupar el inmueble o desocupar la parcela y que otra persona la explote, ¿verdad? Cuando se demuestre la utilidad o necesidad que haya de los menores y cuando la venta o el compromiso que se va a adquirir sea en beneficio de los hijos, cuando la expropiación de los bienes que la formen. Es decir, en este caso, si por ejemplo el bien inmueble estuviera a la orilla de una carretera y por ahí fuera obligación de paso para la ampliación de la misma, entonces en ese momento se disolvería lo que es el patrimonio familiar por una causa así determinada, ¿verdad? Por vencerse el término para el cual fue constituido, que fue el que les explicaba en el primer punto. Luego, el trámite notarial va a versar de la siguiente forma. Pues del artículo 24 al 27 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos en Jurisdicción Voluntaria contempla la constitución del patrimonio familiar ante notario. A nuestro juicio debe ser de la siguiente forma. Uno va a ser dar inicio por el acta notarial de requerimiento. En el requerimiento se presentarán los documentos siguientes. Se va a presentar el título con el que se acredita la propiedad del inmueble, la certificación registral en la que conste que él o los inmuebles no tienen gravámenes, limitaciones ni ninguna anotación que afecte los derechos del núcleo familiar, y la certificación de la matrícula fiscal del valor declarado ante la municipalidad donde se encuentre inscrito, ya que como tiene un máximo de valor, no tiene que superar lo relativo a los 100,000 quetzales del valor. En el acta de requerimiento se expresarán los nombres de las personas que tienen interés, apellidos, estado civil, domicilio, la actividad a la cual se dedica, su profesión u oficio, y la nacionalidad de las personas a cuyo favor se desea constituir el patrimonio. La situación, valor, dimensión, linderos del inmueble, descripción del establecimiento industrial o comercial en su caso, y los de los otros bienes que mencionamos, dentro de los cuales pueden ser objeto de la constitución del patrimonio. El tiempo que va a durar el mismo se establece también en el acta de requerimiento. El valor de los bienes según poner a la vista la certificación de la matrícula fiscal, donde la sección de catastro y bienes inmuebles da el valor por el cual está inscrito. Si la solicitud se encuentra bien documentada, el notario dispondrá de la publicación en el diario oficial por 3 veces en 30 días. Y después de la tercera publicación, se van a esperar 10 días para ver si no hay oposición de la misma. Y entonces se le corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación, quien al revisar el expediente dará opinión favorable o desfavorable para dictar la resolución final en la cual se va a aprobar la constitución del mismo, que da lugar a la constitución del patrimonio familiar, que se determina la persona fundadora, que se determina el nombre de los beneficiarios, la edad de los mismos, se detallan los bienes que comprende el valor y el tiempo de duración. Se ordena, se otorga la escritura pública donde se va a constituir dicho patrimonio, cuyo testimonio será el que se presenta al registro de la propiedad de inmueble, ya sea de la zona central o del segundo registro, según donde se encuentre registrado lo que es el bien inmueble objeto del patrimonio familiar, el bien industrial o ya sea la parcela o terreno donde se puede cultivar. Luego, la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos.
En caso de después de los 10 días de la última publicación hubiera oposición, en este caso el trámite se llevará a el juzgado correspondiente para que sea él el que lo termine de consumar. Entonces, en este orden de ideas, nosotros tenemos que finalizar el procedimiento y pasarlo al juzgado correspondiente. Es importante resaltar que la ley no exige la expedición del testimonio, sino que copia simple legalizada para proceder a la inscripción registral. Sin embargo, se acostumbra a extender el primer testimonio. En relación a los timbres fiscales, pues hemos estado verificando al hacer nuestros esquemas correspondientes de la ley que las actas notariales se cubren con el impuesto fiscal de 50 centavos en cada hoja de las actas notariales, con 10 quetzales de timbres notariales. Las resoluciones de trámite se timbran con 50 centavos del timbre fiscal, que es el que habilita la hoja, y con 2 quetzales de timbre notarial. Las notificaciones no se timbran. El auto final o declaratorio lleva 10 quetzales de timbre notarial. Las certificaciones correspondientes, en este caso sería el testimonio, lleva 50 centavos de timbre fiscal. Y de esa manera es que se desglosa los impuestos a los cuales se encuentran sujeto el trámite correspondiente del patrimonio familiar. Esta clase está siendo grabada y será reproducida por el canal de YouTube y Classroom para que ustedes tengan acceso a la misma. El horario se está cumpliendo correspondientemente. Lo único que la clase no se está llevando en vivo con la asistencia de los alumnos en virtud de que mi equipo electrónico se encuentra un poco mal. Entonces, estoy tratando la manera de grabar este video sin ninguna interrupción o cortando cuando hay interrupción para trasladarlo luego a lo que es el grupo de alumnos del noveno semestre, que son los que están cursando Derecho Notarial 3. Como segundo punto, el día de hoy voy a abordar también lo que es la determinación de edad, retroalimentando que ya este tema fue explicado, pero nuevamente va a ser objeto en virtud de retroalimentación, como lo estaba señalando. La determinación de edad va a ser a requerimiento de la persona que en ese momento no tenga su asiento de nacimiento con la fecha correspondiente al mismo. En este caso, cuando no sea posible fijar esa fecha, se va a solicitar ante notario el trámite y el notario se va a auxiliar de una persona que es experta en el tema para solicitar su dictamen para poder determinar la edad con la que cuenta la persona que requiere o para la persona que se requiere, cuando sea por medio de la Procuraduría General de la Nación o del representante legal en este caso, o en ejercicio de la patria potestad cuando son los padres, ¿verdad? El artículo 22 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria es la base legal que nos permite realizar dicho trámite. El trámite notarial es un trámite muy sencillo. Da inicio con el acta notarial de requerimiento. Luego tenemos la primera resolución donde damos por iniciado el trámite correspondiente, donde también nombramos al médico que va a realizar especialista el dictamen. Se va a tomar en cuenta en esa resolución también el discernimiento del cargo que corresponde al nombramiento del cargo para el cual fue el señalado o designado. Luego del discernimiento tenemos, se le da un periodo de tiempo para que se realice al facultativo el examen correspondiente y luego se dicta el auto o resolución final
recibido el informe del facultativo. El notario resuelve atribuyendo la edad a la persona de la que se trate según el dictamen que se le pone a la vista. Certificación notarial del auto para que da origen a la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos y luego da origen a lo que es el asiento extemporáneo de un asiento de nacimiento, en virtud de que si la persona que solicita lo que es la determinación de edad, pues si no cuenta con esa fecha, es porque tampoco cuenta con un asiento de nacimiento, ¿verdad? Entonces es de esta forma como podemos establecer el hecho de que se determina una posible edad, ¿verdad?, de la persona que lo requiere. Luego vamos a continuar tratando de dar una pequeña explicación en base a la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria en el caso de lo que es un reconocimiento de la preñez o de un parto. El artículo 199 del Código Civil es donde dice que se denuncia después de 90 días de la separación o el divorcio. Suponiendo el parto y para la posterior filiación. Es decir, que pasados los 90 días, pues ya no se va a considerar como un reconocimiento de una preñez cuando ya ha habido una separación. En este caso, para que sea procedente esta diligencia, debe partirse de 3 supuestos. A esa conclusión vamos a llegar. La primera podría ser la ausencia del presunto padre, la separación o la muerte del marido. En este caso, se da el cumplimiento de las 3. La primera sería la ausencia, la segunda sería la separación y la tercera el fallecimiento para efectos de sucesión hereditaria. En el caso de la ausencia, pues para la filiación, ¿verdad? Y en los 3 casos podría ser para la filiación, la separación o la muerte del marido. Entonces, en este caso se podrían utilizar primero para la filiación y luego para la posible presentación o requerir el reclamo de una posible herencia por un proceso sucesorio intestado, ¿verdad? En este caso, si quedaran bienes de un ausente, de una persona que no se encuentra, que está ausente, que está declarada como ausente, de una persona que al separarse de la otra niega la filiación de un parto, y luego también de una muerte. En el caso de que después del fallecimiento, después de 90 días, pues habría que declarar, denunciar, ¿verdad?, el hecho del posible parto o de la posible preñez en la cual quedara la persona después del fallecimiento del cónyuge. En este caso sería la fémina la que tendría que denunciar el hecho de que antes de los 90 días de fallecido el cónyuge, ella se encuentra en posición de embarazo o a la separación antes de los 90 días de que ya se haya separado, pues de que ella también esté esperando un hijo, y en la ausencia en la misma forma. El Código Civil tiene regulado que el marido es padre del hijo concebido durante el matrimonio y que se presume concebido durante el matrimonio el hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del mismo. Artículo 199. Según el artículo 206 del Código Civil, en caso de separación o disolución del matrimonio, la mujer que está encinta o sea embarazada deberá denunciarlo ante el juez. Denunciarlo es decirlo, ¿verdad? Denunciarlo es decirlo. Anunciarlo. O que el marido pues terminó la relación, pero que se encuentra ella en estado de embarazo.
Para asunto también podría ser para reclamo del posteriores alimentos, ¿verdad? Primero sería la filiación y después al derecho que tiene el menor de recibir, de ser beneficiario de los alimentos correspondientes al vestido, alimentación, casa, estudio. ¿A qué se refiere el Código Civil en relación a los alimentos? Por medio del padre o madre que se encuentran sujetos a esa obligación. El trámite notarial pues va a venir siendo siempre con el mismo proceso que hemos venido manejando con sus diversos documentos que van a acreditar, pues en este caso sería la declaratoria de ausencia, que va a ser un juez de instancia civil el que declara la ausencia, aún siendo un trámite notarial, es un trámite mixto porque el auto final no lo va a dictar el notario, sino que lo dicta un juez. Entonces tendríamos que tener a la vista el documento indicado, que en este caso tendría que ser el certificado del juzgado correspondiente donde se declaró la ausencia. En caso de la separación, pues la misma declarada por la persona, por testigos. Publicación de edictos, dice, después de la primera resolución, si fuera el caso de la separación o la ausencia de la muerte, se tendría que hacer con un certificado de defunción, ¿verdad? Luego se van a publicar los edictos, se reciben las pruebas en lo que los edictos se están publicando, se nombra al facultativo quien va a dictar la resolución en el sentido de afirmar el hecho del embarazo, es decir, o de la preñez, ¿verdad? Como lo menciona aquí, o del posible parto que ya sucedió. La publicación se hará por 3 veces en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación. Este es uno de los trámites donde sí se publica en ambos diarios por 3 veces durante el periodo de 15 días. Vamos a tomar supletoriamente estos 15 días en virtud de que la ley no designa en forma específica cuántos días son en los que se va a poder hacer las publicaciones. Luego de realizar las publicaciones y no tener oposición de las mismas ante las mismas diligencias, entonces se va a poder recibir las pruebas que se han solicitado, los testimonios, discernimiento del cargo de los facultativos determinados para señalar si la persona está en estado de preñez o embarazo, o si la persona fue asistida por un parto. Y luego se dicta la resolución o auto final. En ella se declarará el hecho del nacimiento de un menor o nacido en la cuasi posición del estado de hijo, del cual se resuelve lo relativo a los alimentos. En este caso, lo que se declara es la cuasi posición de estado de hijo, que le va a servir para ejercer el derecho sobre alimentos, o ya sea sobre derechos hereditarios o sobre cualquier derecho que le corresponda por ser hijo de la persona a la que se le atribuye la paternidad. En este caso habíamos hablado que podía ser por 3 causas determinantes. Una sería la ausencia, la otra será la separación y la tercera va a ser la muerte del supuesto padre, y el hijo va a ser declarado cuasi posición de estado de hijo. Ese va a ser el fundamento del auto declaratorio. No tiene audiencia la Procuraduría General de la Nación. Como puede observarse, en el trámite judicial no se presentan edictos, en el trámite notarial sí. En este caso no es obligatoria, como decía, la audiencia a la Procuraduría General de la Nación.
es importante que realicemos los esquemas correspondientes para poder comprender las etapas. Como siempre, del auto final se va a realizar la certificación del mismo, se va a dirigir en este caso a donde corresponda, sería al Registro Nacional de las Personas, para que la posición de cuasi estado de hijo se declare y se inscriba en el asiento correspondiente. Como se puede observar y establecer, no establece cuántos facultativos deben nombrarse, por lo tanto serán por lo menos dos facultativos. En la página 103 y 282 del libro que yo tengo aquí a la mano, podemos encontrar los trámites correspondientes a lo que es en el 103 está lo que es el esquema de la ausencia. No, vamos a ver, perdón. En el trámite, en el sí, vamos a ver, no, en el 103 está el esquema de lo que es el reconocimiento de la preñez o parto, y en el 282 están los ejemplos prácticos donde se desarrolla el trámite notarial desde el acta inicial de requerimiento, donde se puede tener un ejemplo en virtud de que de este trámite no tengo ningún proceso real dentro de mi notaría. Entonces, por cualquier observación, duda, aclaración, rectificación de todo lo expuesto, después de escuchar el video, ya saben que estoy para servirles, ya sea en mi WhatsApp o ya sea por medio de la próxima clase, para despejar todas las dudas y todo lo que sea correspondiente a la aclaración de las mismas, ¿verdad? Entonces, se tomará en cuenta el esquema y los ejemplos prácticos que se encuentran acá para poder determinar cómo se lleva a cabo en relación a el proceso correspondiente. En relación a los timbres a los cuales se encuentran sujetos cada instrumento público que se debe autorizar dentro del trámite, seguimos retroalimentando el hecho que de las actas notariales se van a timbrar con 10 quetzales de timbre notarial, 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja, las resoluciones con 2 timbres notariales de a quetzal cada uno y timbres fiscales de 50 centavos. Las notificaciones no se timbran. Luego, los discernimientos del cargo tampoco. En este caso, si se hace por medio de acta notarial, entonces tendría que estar sujeto a los timbres correspondientes de un acta. Y si se pidiera el auxilio del juzgado, pues en el juzgado correspondiente no hay necesidad, ¿verdad? El discernimiento del cargo lo puede hacer un juez de instancia civil a requerimiento y en auxilio de las notarías. Dijimos que no había un número determinado de facultativos. En este caso se tomarían en cuenta que podría ser como mínimo 2, que declararían el estado de preñez o el estado de un posible parto. La declaratoria, o sea, la denuncia, o sea, contar el hecho de que se encuentra en estado de preñez o que hubo un parto, se va a hacer dentro de los 90 días a conocimiento de la declaratoria de la ausencia o del conocimiento de la ausencia, del conocimiento de la separación o del conocimiento de la muerte de la persona que va a ser supuestamente declarado como padre, ¿verdad? Después de no hay necesidad de correr audiencia a la PGN. En este caso, se publican 3 edictos en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Si no hubiera oposición al mismo, entonces se va a poder dictar el auto correspondiente, donde el punto principal de la declaratoria será la cuasiposición de estado de hijo, en el sentido de poder tener derecho a los alimentos o poder reclamar alguna herencia o bienes de
relacionados a los procesos sucesorios, ¿verdad? En este caso, si la persona ausente, la persona separada o la persona fallecida tuviera bienes y el estado de cuasi posición de hijo le diera el derecho de poder reclamar algún mejor derecho sobre los mismos. En este caso, doy por terminado este punto. En el punto donde se retroalimentó lo que es la determinación de edad, también el día de hoy se tocó el tema para poder, como bien lo dije, retroalimentar. Y el otro tema fue la constitución del patrimonio familiar, que ese sí fue un tema nuevo, en donde se explica cómo notarialmente se puede tomar este trámite como una institución jurídico-social en beneficio de la familia y en garantía del factor, por ejemplo, si fuera sobre un bien inmueble, una casa de habitación, que la familia tuviera el resguardo de una casa para que no tengan necesidad de estar sin la misma, ¿verdad? Regularmente los trámites de patrimonio familiar se vienen realizando también cuando es el Estado el que designa en propiedad algunas ficas a los miembros del Estado. Por ejemplo, a los habitantes del Estado. Existía antes una institución que se llamaba Bambi, después se llamó Udebipo, y así ha tenido diferentes nombres donde el Estado, en beneficio de las familias guatemaltecas y que no tienen recursos económicos, realizan como en propiedad, en regalo, lo que es un bien inmueble. En este caso son casas de habitación y constituyen el patrimonio familiar. Centrados en la edad del hijo que es menor, subido sobre la edad que corresponda para protegerlo, y como mínimo la ley contempla que tiene que ser 10 años, como máximo yo he constituido hasta de 25. Luego de las publicaciones se le corre audiencia a la PGN, si no hubiera oposición se dicta el auto, y en este caso se ordena el fraccionamiento ante notario de escritura pública para poder mandar dicho testimonio al registro de la propiedad correspondiente, ya sea del registro de la zona central o sea el registro del segundo registro de la zona económica del país, que es Quetzaltenango. Entonces, en este caso, este es el patrimonio familiar. Se constituye sobre bienes inmuebles, casas de habitación, sobre terrenos cultivables, sobre propiedades industriales que siempre y cuando estén en explotación y traigan beneficios a la familia del Estado de Guatemala, ¿verdad? O sea, por eso es una institución jurídica, porque se puede hacer en forma judicial, en forma notarial, y es en beneficio social en virtud de que se garantiza la situación económica, por lo menos del techo de habitación de los menores que constituyen lo que es el núcleo familiar. En este caso, el núcleo familiar va a ser constituido por los cónyuges e hijos menores de edad. ¿Quiénes lo pueden constituir? Pues el padre con sus bienes propios, la madre con bienes propios, ambos padres con bienes en común, y lo van a poder constituir también por medio de herencias o legados para constituir los mismos, y en este caso los representantes legales, o ya sea las personas que se encuentren en administración de patrimonio familiar, solamente se puede constituir uno para cada familia. Entonces, en base a todo esto, solo nos quedaría la explicación del monto, que tenemos que tener a la vista lo que es la matrícula fiscal para determinar que el bien objeto sujeto a constitución de patrimonio familiar no va a excederse de 100,000 quetzales de precio. Si excede de más de 100,000 quetzales de precio, no puede ser objeto de constitución de patrimonio familiar en beneficio de un núcleo. Entonces, en este orden de ideas, doy por concluida la clase de hoy.
y espero esté en beneficio de los conocimientos y estoy a la orden para cualquier consulta y cualquier duda en relación a la exposición. Muchas gracias y feliz noche.